Hola amigos, ¿cómo están? Mi tema preferido, hablar de la fe. La fe, la certeza de lo que no se ve. Pero el problema no es la fe, el problema es tener fe. Yo creo que lo que tenemos que hacer siempre es pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Porque con la fe podemos, literal, como dice su palabra, ordenarle a una montaña que se mueva y se mueve. Pero creer en nosotros mismos es bien difícil. Y luego pedirnos creerle a Dios, bueno, qué tarea. Pero cuando vemos el universo, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos los animales, cuando vemos las puestas del sol, cuando vemos el día y la noche, cuando vemos las estaciones, cuando vemos la terminación de los años, cuando vemos los glaciales, cuando vemos todo, lo vemos a Él. Ahora, ¿por qué es tan difícil creerle a Él? Yo estoy volviendo a leer la Biblia y estoy en Éxodo. Y el pasaje que leí ayer me impresionó. Te voy a decir cuál es el Dios que nosotros tenemos, el que tú tienes y el que yo tengo. Cuando los egipcios le dieron permiso el faraón a Moisés salir todo el pueblo, salió más de 1 millón de personas de Egipto para ir a la tierra prometida. El Señor permitió que les dieran permiso para salir, pero después se endureció el corazón del faraón. Y dice la palabra que los iba guiando una columna de humo y que era como nubes, por decirlo de alguna manera, y esa columna los iba guiando por dónde caminar para ir a la tierra prometida. Pero de repente venían por atrás los egipcios. ¿Y sabes qué? Ya se estaban acercando, dice la palabra, a matar a los israelíes, y lo que hizo la nube, que era Dios, fue ponerse entre el ejército de los egipcios y el pueblo de Israel. Así que nunca pudieron acercarse, jamás pudieron verlos y jamás los pudieron tocar. Imagínate lo que hizo Dios. Puso una columna de nubes o de humo, de lo que quieras, entre un ejército que iba a atacar a su pueblo, y no lo tocaron. ¿Qué no puede hacer Dios por ti? Lo que quieras, siempre y cuando esté en el orden de Él. Lo que pasa es que le estamos pidiendo siempre a Dios que haga cosas que no son correctas o que no te conviene. Porque tú pides cosas, te pongo un ejemplo. Señor, yo me quiero, hablan del corazón de fulanito, y fulanito yo quiero que sea mi pareja, así nada más que fulanito no tiene el corazón para ti, porque no tiene un corazón conforme a Dios, y Dios no te va a escuchar. Perdón mis pájaros, pero yo te dije que tenía pájaros. Y la verdad es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder, puede hacer lo que quiera, nada más ve las plagas que mandó al faraón porque no dejaba salir al pueblo, pero ahí te va la fe. Imagínate que llegan al mar muerto, al mar rojo, y voltea el pueblo y le dice a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí? Nos van a matar, ¿cómo vamos a atravesar el mar? Oh, pero si estás hablando del Dios Todopoderoso, ¿tú crees que no podía abrir el mar? Y entonces dice que aquí hay claves. Dice que Moisés clamó a Dios. ¿Cuántas veces clamas tú a Dios por ayuda? ¿Cuántas veces volteas? Normalmente volteamos a ver a Dios cuando estamos en enfermedad o en quiebra económica o en un divorcio o los hijos, pero en puras cosas graves volteamos a ver a Dios. Y ahí es donde está mal, porque un Dios es Dios de vida, es Dios de 24 horas por 7. Dios no se debe de ir. Nosotros debemos amar a Dios 24 horas por 7. Debemos de darle gracias a Dios 24 horas por 7, no nada más cuando estamos en aflicción. Pero aún así, cuando estamos en aflicción y clamamos a Él, no nos deja. Pero en los tiempos de Él, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nosotros somos humanos, o sea, microscópicos al lado de Dios. Y Dios hizo este planeta para nosotros. O sea, y no hemos respetado nada. Pero cuando Moisés clamó, imagínate el mar y 1 millón de israelitas
los egipcios atrás de ellos y que le dice a Moisés, Moisés, levanta el brazo y extiende la vara. Imagínate que Moisés hubiera dicho, y como, ¿por qué levanto el brazo y estiro la vara? O sea, para Moisés, triste mortal como tú y yo, ante esa situación levantar el brazo, ¿como para qué? No, él no cuestionó a Dios. Y el problema es que nosotros nos la pasamos cuestionando a Dios porque queremos que se haga lo que nosotros queremos. Cuando yo he desobedecido a Dios, Dios no tiene la obligación de estar conmigo y he pagado un precio muy alto por haberlo desobedecido, porque no nos vamos sin que nos pasen factura. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve. Y Moisés ni siquiera le parpadeó. Y el Señor le dijo, Moisés, levanta el brazo y extiende la vara. Y Moisés lo hizo sin voltear a verlo, sin parpadear un solo momento. Y dice la Biblia que Dios mandó vientos impresionantes orientales que abrieron el mar y quedó en seco. 2 vallas, a la izquierda y a la derecha, y pasó el pueblo. ¿Cómo está tu fe? ¿Puedes levantar la mano y extender la vara? ¿Por qué nos quejamos de cómo nos va en la vida si no tenemos fe? Si no hemos caminado con Él, si no lo metemos a nuestra vida, si comemos sin darle gracias. Das por un hecho que comer lo tienes seguro. ¿Seguro? Cuando tú te sientas a la mesa a comer y no das gracias, es que no lo estás reconociendo en tu vida. ¿Por qué tiene que reconocerte Él? Porque es Dios. Y aunque le demos gracias o no le demos gracias en la mañana, en la noche, a la hora de alimentos, cuando nos va bien, cuando nos va mal, también hay que darle gracias. De todos modos, Él está ahí, porque estás hablando de Dios. No de Diosito, de Dios. Cuando a Dios le dicen Diosito, siento horrible. Digo, no han entendido quién es Dios. Dios es el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, el creador de todo, el que te sostiene a ti. Así que depende de ti, de lo que creas, de la fe que tengas, de lo que pase en tu vida. Yo te puedo contar miles de historias de fe que han pasado en la mía, o en la de mi hija, o en la de gente que yo conozco. Pero lo importante no es que me pase a mí, es que te pase a ti. Hace muchos años, pero muchos, elegí creerle a Dios, elegí quedarme con Dios, elegí conocer a Dios en su palabra, y es lo mejor que me ha pasado. Soy tan humana como todo mundo, me equivoco, lloro, grito, me enojo, como todos, pero no me muevo sin Él. Lo único que hay certero en mi vida es que yo no me muevo sin Él. Oro en la mañana, oro al mediodía, oro cuando estoy haciendo los rompecabezas, oro en la noche, oro cuando trabajo, oro cuando como, oro. Porque lo único que tengo en mi vida es la constante de tener una relación con Él. Y hace muchísimos años, cuando Él me sacó de donde estaba, elegí seguirlo a Él, creerle a Él y estar con Él. Y sé que un día me voy a encontrar con Él. Y ustedes y yo, si tenemos fe, con un pequeñito pedacito de un grano de mostaza, les aseguro que nos vamos a ver ¿dónde? En la cima.